Bienvenidos estimados estudiantes, mi nombre es Iván Leonardo Medina Alvarado y a través de este video problematizador estaremos conociendo en detalle cómo se consolidan esos informes de sostenibilidad y cuál es la importancia que tiene uno de ellos, que es el Global Reporting Initiative, dentro de este seminario denominado Desafíos contemporáneos de la responsabilidad social en las ciencias empresariales. Vamos a comprender cómo se consolidan esas memorias de sostenibilidad y por qué los informes de sostenibilidad son tan importantes de cara a comprender y materializar la cultura socialmente responsable de una organización. Les quiero recordar mi correo electrónico institucional, que es ivanmedina@ustadistancia.edu.co. Allí pueden darme a conocer las dudas, inquietudes o la orientación que se requiera respecto de las temáticas que estamos abordando en nuestro seminario. Como les compartía, en este video problematizador del módulo número 2, vamos a estar conociendo los informes de gestión de responsabilidad social, qué características tienen y cómo, para consolidar esta información que está de cara a los grupos sociales de interés de una empresa, pues tiene que tener unas características específicas. ¿Y qué podemos destacar en primera instancia? Y es que los informes de gestión, esas memorias de sostenibilidad, cuando se están recopilando, se caracterizan por reunir gran cantidad de información cualitativa. Información que se ha venido recopilando de todo el ejercicio empresarial de la empresa, de todo su aparato administrativo, organizacional y demás, de cara a esos grupos sociales de interés. De allí que encontramos tres fases importantes que son como el pilar fundamental para recopilar esa información y para organizarla de forma clara, organizada y muy orientada hacia la razón de ser de la empresa. Lo primero que encontramos es que hay un principio que es el proceso de medida. Cada organización va a tener unas características únicas, específicas. La información va a ser de acuerdo a su tamaño, al contexto, al sector en el cual se desenvuelve. El segundo elemento, que es el proceso de auditoría y control, es que toda la información que se recopile de cara a los grupos sociales de interés debe ser auditable, debe tener la posibilidad de revisar, de confirmar su veracidad y en todo momento pues estar disponible para poder hacer ese proceso. Y lo último, el último pilar o la última fase fundamental es el proceso de información. Que todas esas memorias, esos datos que se están recolectando sean divulgables, sean para consulta, estén disponibles para los grupos sociales de interés. Quiero comentarles y compartirles en este momento, como estamos viendo en la presentación, que existen estos 8 modelos de informes de sostenibilidad en el mundo. Internacionalmente son quizás los más conocidos y comenzamos por el primero de ellos, que es el GRI, el Global Reporting Initiative, que tal vez es el más conocido a nivel internacional porque precisamente es el más amplio, recopila gran parte de la información de las tres perspectivas de la sostenibilidad. Recopila información del desempeño económico, desde una sostenibilidad económica y financiera, recopila una información social de la organización en términos de la sostenibilidad social y también de la sostenibilidad ambiental en términos de esa repercusión y ese impacto en el medio ambiente. Hay otro de los informes que encontramos allí, que es el International Integrity Reporting Council, que se caracteriza por estar enfocado más que todo a integrar información de gobierno y de finanzas, muy dado a las organizaciones tanto del sector público como de las organizaciones que pertenecen al sector financiero. El reglamento EMAS es otro de los informes muy conocido porque se destaca por su aplicabilidad en la Unión Europea, específicamente en la gestión de auditorías ambientales. El cuarto de ellos es la serie ISO 14000, muy conocida, porque desde esta serie ISO 14000, gran parte de su legado se enfoca a esa política medioambiental y cómo se integran los productos, el ambiente y las organizaciones en una cultura de la mejora continua. Otro de los informes que encontramos allí es el Social Accountability, que se enfoca en gran medida a la dimensión social de los derechos humanos, muy desde la perspectiva de la sostenibilidad social. También se conoce como SA8000. El Accountability A1000 es muy conocido también por su contexto de la sostenibilidad social, pero con un elemento diferenciador del Social Accountability, y es que el Accountability A1000 es hacia asuntos laborales, enfocado hacia ese compromiso con los grupos sociales de interés, digamos que internos o de una u otra forma a los colaboradores de la organización.
La Carta Copenhague también es muy conocida porque este informe de sostenibilidad se enfoca a la rendición de cuentas y compromiso que se tiene con los grupos sociales de interés, con esos stakeholders. Y el último de ellos que encontramos acá es el European Federation of Financial Analytics, que se destaca es porque se enfoca a medir o a recopilar información que dé cuenta de la sostenibilidad y de la rendición de cuentas desde rendimiento de valores, muy dado a aquellas empresas que están en el mercado financiero internacional que tienen desempeños en las bolsas de valores. Como les comenté, vamos a conocer en detalle en qué consiste el Global Reporting Initiative, que es quizás el informe de sostenibilidad más conocido a nivel internacional. Y podemos destacar que este Global Reporting Initiative comparte a quien desea, la organización que desee consolidar y adoptar este informe, estos documentos que son como preliminares a la estructuración de toda la información. El primero de ellos es la guía del GRI. Esta guía va enfocada a conocer cuáles son los principios que tiene el Global Reporting Initiative y cuáles son las orientaciones que tiene una organización que quiera adoptar este informe y que quiera recopilar esta información de cara pues a los parámetros que establece el GRI. El otro documento a considerar dentro del protocolo, dentro de todo el lineamiento, son los protocolos. Estos protocolos se caracterizan porque van a dar información de los indicadores de desempeño, cómo la organización debe adoptar esa cultura de medir el antes, durante y después. Por lo tanto, el tercer documento a considerar es acorde, los llamamos los suplementos sensoriales, porque van enfocados dependiendo la naturaleza de la empresa, en el sector en el que pertenece. Podríamos decir, efectivamente, que de los documentos a considerar, la guía y los protocolos son aplicables para todo tipo de organización, independientemente de su tamaño y sector. Y ya el tercer documento, que son los suplementos sensoriales, son específicamente dados a la naturaleza de la organización, al tipo de organización y obviamente en el sector en el que se desenvuelve. Hay que tener en cuenta algo súper importante y es que el Global Reporting Initiative comparte, digamos que dos principios fundamentales. Y el primero de ellos, que estamos viéndolo en este momento, es la definición del contenido. En otras palabras, ¿qué información se comparte? ¿Qué características debe tener esa información? Porque recordemos que no toda la información se va a incluir, pero sí con unas características particulares. Cuando estamos hablando de definición de contenido, vamos a hacer referencia a esa materialidad de la información. En otras palabras, como lo vemos acá, que demuestre impactos significativos en ese desempeño que tiene la organización, en ese desempeño de la cultura socialmente responsable. No va a ser información irrelevante. Otro elemento importante, que esa información dé cara y demuestre la participación de los grupos sociales de interés. Aquí vamos a tener claridad que debe ser evidente la interacción y las expectativas que tienen los grupos sociales de interés al estar relacionándose, al estar teniendo una cercanía con la organización. Un cuarto elemento a considerar es el contexto de sostenibilidad, que esa información que se esté recopilando efectivamente obedezca a la sostenibilidad, efectivamente apunte a una de las tres perspectivas, o en este caso a las tres perspectivas, porque el Global Reporting agrupa las tres: sostenibilidad económica y financiera, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. Si no está en el marco de esas tres perspectivas de la sostenibilidad, sencillamente no puede incluirse o no estaría correcto incluirla en el GRI. Y lo último es la exhaustividad. Este contenido debe garantizar que se cumplan esos indicadores y esas metas que la organización ha establecido. No puede ser información sencillamente irrelevante o información muy superficial, sino detallada de esa información o de esas metas que se ha establecido, que se ha propuesto en la misma empresa. Otro elemento a considerar aquí es la calidad al momento de elaborar esas memorias, porque esa información, cuando se esté recopilando, tiene que dar cuenta de estos 5 perspectivas, estos 5 elementos importantes. El primero de ellos es el equilibrio, que garantice equidad dentro de lo que la organización está diciendo que ha venido trabajando, que sea consciente, clara y muy responsable de lo que esté compartiendo. Por eso la comparabilidad es muy importante.
poder identificar periodos anteriores, poder identificar cómo ha sido históricamente el desempeño de la organización, teniendo claro algo muy importante, y es que la sostenibilidad no se consolida en la inmediatez. La sostenibilidad no se consolida de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un proceso continuo que las organizaciones adoptan. Por lo tanto, el GRI tiene esa particularidad, es que la información debe ser comparable, debe garantizar esa posibilidad, como lo indica este tercer elemento, este tercer ítem, que es la periodicidad. Cómo ha venido evolucionando en el tiempo. Cada organización lo puede establecer cada 2 años, cada 3 años, cada 5, cada 10 años, dependiendo del tamaño de la empresa y la trayectoria que tenga. Pero esos elementos son fundamentales para poder comprender si efectivamente se está consolidando una cultura de sostenibilidad o puede que la organización esté estancada. Eso se puede verificar cuando se confirma que es comparable y que hay una periodicidad en esa información. Ahora bien, este elemento que dice claridad y el último que es fiabilidad se complementan mucho, porque la claridad debe dar cuenta que la organización no está manipulando la información, no está maquillando las cifras, sino todo lo contrario, ha adoptado la transparencia como un valor fundamental, que se complementa también con esa fiabilidad, que lo que se está comunicando es verdad, es acorde a la organización y no es maquillado. Hay que tener en cuenta un último elemento dentro del Global Reporting Initiative, y es que hay unos indicadores de desempeño que se van a enfocar a 2 elementos importantes, a la estrategia y al perfil de la organización. El informe de sostenibilidad del GRI de una organización con seguridad no va a ser igual al de otra empresa, porque esto es como una huella dactilar, es único, va acorde a la filosofía de la organización y por lo tanto, pues esos desempeños son únicos, son proporcionales a lo que la organización se ha establecido en su planeación estratégica. Y otro elemento importante es que ese enfoque de gestión de indicadores y desempeño va a permitir que se articule con esa mejora continua, que no sea solamente recopilar información en un determinado momento, sino que sea una información que constantemente se consolida, se depura, se analiza y se incluye en este informe. Por lo tanto, se ve reflejado en algo que lo vemos allí, en el protocolo de indicadores, que los indicadores constantemente se estén revisando. Una organización que esté consolidando información para el GRI no puede tener indicadores obsoletos o indicadores que lleven mucho tiempo sin ser evaluados. Este ejemplo de los protocolos va a permitir comprender cómo se generan nuevos protocolos con el paso del tiempo, se actualizan algunos que ya están y puede que algunos se den de baja. Estos son las grandes características que encontramos del GRI, del Global Reporting Initiative, y en grandes rasgos de los modelos de informes de responsabilidad social, de recopilación de esa información que estamos desarrollando desde nuestro seminario Desafíos Contemporáneos de la Responsabilidad Social en las Ciencias Empresariales. Espero que a través de este video problematizador hayamos podido comprender mucho más en detalle cómo se consolida esa cultura de la sostenibilidad desde 2 elementos importantes: los informes de sostenibilidad y uno de ellos que estuvimos conociendo como lo es el GRI. Les deseo éxitos en las actividades que están desarrollando y por supuesto una finalización de la mejor forma de este seminario que se está desarrollando.